Pienso, luego estorbo, con Miguel Segovia. Jaén, que no te engañen. Buenos días, queridos amigos y amigas de Pienso Luego Estorbo. Bienvenidos hoy ya 18 de febrero del año 25, este espacio de opinión y debate que cada día, de lunes a jueves, hacemos desde los estudios de Jaén Plus Radio. Y que luego lo podéis ver a la carta, oír a la carta. Y digo lo de ver porque ya gracias a la plataforma YouTube también se puede ver la radio. Así que bienvenidos, como os decía. Continúa la escandalera de la corrupción esta sistémica que aborda al gobierno de Pedro Sánchez y de toda su familia. Pero claro, ya las noticias las estamos normalizando de tal suerte que ya vas por la calle y, como siempre os digo, en esta sociedad adormecida y anestesiada, pues nada, que llenen, otra de gamba y seguimos para adelante. Es cierto que al sanchismo no le importa el destino de toda esta panda de golfos, el Ábalos, el Coldo, el ministro canario, etcétera, etcétera, y otros socialistas. Al menos no pueden negar que eran socialistas. Lo que les vaya a pasar con ellos no lo sé, pero que no, por lo menos no pueden negar que eran del Partido Socialista. Hay una parte sórdida que son las señoritas de compañía, por utilizar un eufemismo y no decir el puterío habitual, ya no solo de estos, sino del Tito Berni. Y ayer el Golfo también, Aldama, presentó una serie de pruebas donde se demostraba el alquiler, donde el ministro de Administración Territorial, el canario, pues estaba, parece ser, según dice Aldama, en compañía de señoritas, que no sabemos quién las pagaba, pero parece ser que se las pagaba también el Ábalos, imagino que con dinero que había obtenido de comisiones del golferío y de todo este escándalo que tienen. El uso indebido de los recursos públicos es más que evidente, así como la tendencia que tienen todos los socialistas, aquí en Jaén, la Diputación, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, en todos lados, de colocar a la amiguita a cargo de los presupuestos públicos. Es algo que también se hacía con las parejas. Por ejemplo, aquí en Andalucía, el caso más flagrante, la esposa del señor Espada, que cuando fue a la comisión de la FAFE, donde hay cientos y cientos de colocados, ex consejeros, ex alcaldes, ex concejales del Partido Socialista y colocados a todos a dedo, aquella imagen que vimos de la esposa del socialista Espada, cuando en la comisión le preguntaban, pero bueno, usted, más o menos como lo del hermano, pero bueno, usted qué hacía. Bueno, pues yo tramitaba lo que me decían, pero bueno, pero dígame usted algo de lo que le pedían. Coño, no sé, pedía una subvención, pedía tramitar un papel, mandarle una carta a Miguel Segovia, pero dígame usted algo de lo que hacía. Pues, joder, ¿qué hago yo allí? Claro, si no iba, ¿qué iba a hacer? Pues, bueno, mire usted, aunque sea por gusto, dígame usted qué plataforma digital usaban ustedes. Ya saben que en el sistema judicial andaluz la plataforma se llama Adriano, en la Junta de Andalucía. En fin, cada departamento tiene una plataforma. Pues, dígame usted algo, coño, dígame usted qué utilizaba usted, qué hacía usted con el ordenador. Ya ves tú, allí los diputados ya sonrojados todos porque la mujer esta no sabe decir, claro, lo típico, los colocan y no van. Dice que yo uso el WordPerfect. Esto hace un año o así, en la comisión que había en el Parlamento andaluz. Yo el WordPerfect, que es más viejo que el hilo negro. En fin, pues esto también se está demostrando con todo lo que estamos viendo, que lo de colocar a la señorita, a la novia del Coldo allí en el Ministerio de Transporte y todo esto, pues algo muy habitual. La verdad es que resulta fascinante conocer cómo vivía el más estrecho colaborador de Sánchez y sus cómplices. Ayer salía otra noticia que parece ser en el debate, que parece ser que el Ábalos tenía también un chalet de lujo en el Perú. Bueno,
y en una zona privilegiada. Y por lo visto el Ábalos la única defensa que tuvo fue decir, oiga, no, que el chalet no está en una zona privilegiada. Vale, bueno. El procedimiento judicial abierto pues tendrá que acreditar si las denuncias y pruebas aportadas por Aldama sobre otros dirigentes socialistas son veraces. En cualquier caso, como están en modo resistencia, atrincherados, no me sorprendería ni lo más mínimo que no asuman ninguna responsabilidad. La línea de defensa, como si estuviéramos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, está claro, es la familia presidencial. Esa es la línea y la trinchera que tienen todo en su defensa, no perjudicar ni lo más mínimo al sátrapa Sánchez y a su esposa. No olvidéis, amigos, que a Rajoy le exigían que dimitiera porque era culpable a causa de no haber sido eficaz en su deber invigilando. La moción de censura no fue porque Rajoy directamente tuviera implicación en ninguna trama de corrupción, sino que se la culpaba de una culpa invigilando, de no haber estado pendiente, de no haber estado poniendo todas sus fuerzas en vigilar, como si un niño pues hace alguna fechoría y se le culpa al padre invigilando, una culpa invigilando, pues no está perfecto. Bueno, pues eso es lo que le exigían a Rajoy que dimitiera y por eso le plantaron una moción de censura. En el caso de Sánchez, como es uno de los nuestros, tal como dicen siempre los periodistas y los políticos estos de izquierda, no hay que exigirle ninguna responsabilidad. La línea de defensa que han argumentado todos es proteger de cualquier forma a la familia presidencial. Hay que reconocer que se están volcando, porque todo el loro par de ministros, todas las mañanas amanecen todos diciendo exactamente igual para proteger a la mujer del presidente, al hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Y además no desfallecen en su lucha contra toda esa panda de malvados jueces y fiscales, la fachosfera mediática y ya la internacional ultraderechista liderada por el PP. Ayer ya había declaraciones en los periódicos que yo ya no sabía porque tenía un follón que no me aclaraba porque estaban todo el Loro Park atacando y metiendo en el mismo paquete a Trump, a Putin y al PP. Entonces yo decía, pero bueno, vamos a ver, una cosa será Trump, otra cosa será Putin y otra cosa será el PP. Pero en el mismo paquete, Trump, Putin, se supone que uno de ultraderecha, el Putin comunista de ultraizquierda, el PP, entonces lo metían ya todo en el mismo paquete porque ese es el objetivo. Como decía ayer, esta ventana se le ha abierto nueva a Pedro Sánchez y van a aprovechar esa ventana para meter en el mismo paquete esa amalgama tan difícil, porque yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo es posible? Los ministros repiten lo que le dicen como papagayo, ¿de acuerdo? Pero ninguno se para a pensar que Putin, Trump y el PP, esto es, porque bueno, si dijeran, vamos a meter a vos, pero a vos ya lo dan por descontado, entonces ahora lo que se trata es de meter en el paquete al PP como sea. Desde luego el PSOE es coherente con su concepción de asalto al poder, pero también en su generosidad con aquellos que les sirven con fidelidad. En unos casos el dinero con el que riega a la izquierda mediática, en otros con los cargos a los amiguetes y finalmente abriendo las puertas a los voraces lobistas que se mueven con gran eficacia por todas las covachuelas del poder. Sánchez reescribe cada día su peculiar manual de resistencia mientras se pasea por el mundo. Allá es curioso que la foto que publicaron de esa minicumbre que tuvieron allí en el despacho de la residencia del señor Macron, en la foto que divulgaron, no salía Pedro Sánchez. Estaba justamente tapado, yo no sé si será por casualidad o no. Estaba al fondo y como la foto se hizo desde la parte de adelante, pues había una cabeza que tapaba a Pedro Sánchez. Yo no sé si lo hicieron a mala leche o no. Bien, pues como decía, Sánchez está reescribiendo todos los días su manual de resistencia, día a día, vamos a ver cómo salimos, hoy ya llegaremos a mañana, mientras está dando vueltas por ahí por el mundo y también eligiéndose en Aladí de ahora del frente este europeo con Ucrania, en fin, no ponemos una peseta en defensa porque esa es otra cosa.
Veremos a ver el follón que se lía aquí con todo esto que está pidiendo la OTAN y la Unión Europea de aumentarle el gasto en defensa, porque ya Estados Unidos no considera a Europa ni aliado ni nada, no lo tiene en consideración absolutamente para nada. Y claro, pues si no tenemos el respaldo de los marines, no tenemos el respaldo de los rangers, etcétera, 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 pues a ver de dónde lo sacamos, que hasta ahora hemos estado muy cómodos porque siempre aparecía papá Estados Unidos defendiéndonos, poniendo los muertos, poniendo el dinero, poniendo los tanques, poniendo los transatlánticos, poniendo los aviones, y nosotros hemos estado aquí pues tan fenómeno. Así que vamos a ver el Pedro Sánchez cómo sortea esto con su especial socio, los señores de Podemos y los señores de Sumar. También, amigos, muy breve, estamos inmersos en la polémica esta de la subida del salario mínimo interprofesional y si debe de tributar o no Hacienda. Yo entiendo que la postura de la ministra de Hacienda es la correcta. Oiga, ¿por qué no tributar? Claro que tienen que tributar. El salario mínimo interprofesional es una referencia para el coste que le supone a todas las empresas sus trabajadores. Salario mínimo. Y además ese salario mínimo hoy en día está ya por encima de lo que cobran otros muchos trabajadores que hay en España. ¿Por qué no tienen que tributar? Si perciben un salario, pues que tributen. Por eso no entiendo yo muy bien la postura esta del PP, en mi opinión un poco oportunista, de aliarse con Sumar para decir que no se tribute por el salario mínimo interprofesional. Pues claro que hay que tributar, lo mismo que tributa cualquiera. Otra cosa es el salario mínimo vital, que no hay que confundir el salario mínimo interprofesional con el salario mínimo vital, que es una ayuda no contributiva que se le da a personas que están en especial vulnerabilidad y que me parece muy bien. Una cosa es una ayuda económica para sortear una situación, el salario mínimo vital, y otra cosa es el salario mínimo interprofesional que se establece a partir de ahí para todos los convenios colectivos, para todos los convenios de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro que se tiene que tributar, por supuesto que se tiene que tributar. Por eso os decía que no entiendo muy bien la postura que ha adoptado el PP en esto. Bien, como decía ayer, la semana pasada fue publicada una encuesta en el diario ABC, creo, que es importante reseñarla por lo siguiente. Fijaros, dice: confianza en componentes esenciales de la sociedad contemporánea. ¿Sabéis quién alcanza la nota media más alta? Con un 8,5%, con un 8,5%. La medicina. Seguida de la ciencia. Seguida de la tecnología, con un 7,6. Seguida de la democracia, con un 7,1. Seguida del Poder Judicial, con un 5,8. Seguida del Estado, con un 5,1. Y en último lugar, la religión, con un 3,9 de nota media. ¿Cuál es la confianza en los medios de comunicación? La radio pública, un 5,5. Los periódicos, un 5,2. La radio privada, un 5,1. La televisión pública, los españoles le dan un 4,9. La televisión privada, un 4,3. Y a las redes sociales le dan un 3,7. Y cuando a estos mismos encuestados le preguntan sobre la confianza en las instituciones políticas, te dicen que los ayuntamientos confían en un 5, tienen una media de un 5. Los gobiernos autonómicos en un 4. El Parlamento un 3,8. El gobierno de España un 3,5. Y claro, la última institución valorada con un 2,3, pues todo el mundo ya lo sabe cuál es. Los partidos políticos. Pasamos de tener una confianza en los médicos de un 8,2 a los jueces en un 6 y pico de media, para pasar a los partidos políticos con un 2,3 y el gobierno de España
que los encuestados solo confían con una nota de un 3,5%. Los grupos profesionales, hemos dicho que en general, la medicina, la ciencia, pero los grupos profesionales, tenemos a los científicos que los valoran un 8,4%, los médicos un 8,2%, los maestros un 7,8%, son los de mayor confianza suscitan, seguidos de cerca por los policías, un 6,9%, los militares un 6,7%, y en un nivel de confianza medio alto, pues se sitúan los jueces un 6%, los empresarios un 5,5%, los periodistas un 5,3%, los ecologistas un 5,2%, y las profesiones que suspenden son los financieros un 4,4%, los sindicalistas un 4,1%, los sacerdotes un 3,9% y muy por debajo, ya se encuentran los políticos un 2,6% y los influencers un 2,2%. Los partidos políticos y los políticos, una vez más en esta encuesta, se encuentran muy desprestigiados. A los políticos un 2,6% y los partidos políticos un 2,3% de nota media. Esto es una cosa que tendríamos que analizarla detenidamente porque es muy preocupante. Y como decía antes de esta minicumbre, en El Mundo se publicó también la semana pasada una encuesta muy interesante y es con referencia a que los españoles se muestran partidarios de no subir el gasto en defensa si hay que pagar más impuestos. Esto es una cosa complicada. Fijaros, la primera pregunta dice, ¿la llegada de nuevo a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, diría usted que despierta pesimismo por un 55%, optimismo un 18% y una indiferencia del 19%? Es decir, que para los españoles ha supuesto un pesimismo en un 55%. Y cuando le preguntan sobre la defensa, ¿cómo valora la situación de las Fuerzas Armadas en España? Muy buena el 10,5% y buena el 44,2%, es decir, que estaríamos aproximadamente en un 54 y pico por ciento que la califican buena o muy buena. Y cuando le preguntan, ¿debe España subir el gasto en seguridad y defensa hasta el 5% como exige Trump a los países de la OTAN? El 40% dice sí y el 44,8% dice que no. Debe subir el gasto, el 44% dice no y el 40% dice sí, pero claro, inmediatamente la siguiente pregunta la que decía, ¿estaría de acuerdo en que se le subieran los impuestos para costear una mayor inversión en defensa? Amigos, el 73% de los encuestados dice no estaríamos de acuerdo en que nos subieran los impuestos para costear una inversión mayor en defensa. Pues ustedes me dirán, porque el dinero es finito, los presupuestos son los que son, y si no se gasta en sanidad, educación, carreteras, transporte, subvenciones, etcétera, de algún lado tendrá que salir el dinero. Y si nos están exigiendo el 2 al 3% del Producto Interior Bruto en defensa y ahora se está gastando un 0, y pico por ciento, pues indudablemente eso tiene que salir de los impuestos. Y eso a los españoles parece que no les gusta en exceso. Amigos, lo dejamos aquí y como siempre al finalizar el programa, muchas gracias por vuestra escucha y que Dios os bendiga. Hasta mañana.